Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. ¡Ahí vamos! Aquí está, esta es la imagen del día, la multitud de naves de mar que ante el cierre definitivo de las fronteras para evitar el ingreso de votantes a Venezuela, tomaron mar para llegar por el lago de Maracaibo desde Colombia y cumplir mañana con la histórica votación que, como hace 25 años cuando se eligió a Hugo Chávez, podría darle un giro a la política del hermano país. Entre la tensión por las amenazas del presidente contra los opositores y la emoción de la oposición, que esta vez ve el triunfo más definitivo en 2 décadas. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche, Venezuela tendrá mañana otras elecciones históricas. Las encuestas prevén el fin de la revolución bolivariana con el triunfo de la plataforma de unidad en la presidencia. Maduro cerró la frontera a testigos y votantes de la oposición. El renunciado director de inteligencia ha sido por décadas contratista de la alcaldía de Bogotá. La leche está cara y parte de la que se vende al consumidor está rendida con leche en polvo. ¿Y en qué tal esto? Cachetear a un policía no implicó ni siquiera un regaño de la Fiscalía para los empresarios bayunos que lo hicieron en El Dorado. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Los venezolanos están acudiendo a las elecciones venciendo todos los obstáculos que el régimen les ha podido interponer, con la esperanza, como todo parece indicar, de que la oposición ganará las elecciones que llevarán al país a una nueva era política y económica. Los últimos días de campaña del candidato presidente Nicolás Maduro concentraron tan pocos seguidores que el mandatario ha tenido que recurrir a diferentes maniobras para evitar que su contrincante, el ex embajador Edmundo González, respaldado por María Corina Machado, lo derrote mañana en las urnas. ¡Eres una enviada! ¡Eres una enviada! ¡No desmayes! A quienes aún se están decidiendo, les pido una confianza. Entre las medidas de Maduro contra la transparencia electoral, negó que entraran a Venezuela expresidentes y diputados de varios países, políticos colombianos y delegaciones oficiales de Chile y España que llegaban como observadores. En ningún otro país democrático, los representantes democráticos de otro Estado serían expulsados. Pero en Venezuela sí. De Colombia fueron admitidos por Maduro el ex jefe de las antiguas FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, y el expresidente Ernesto Samper. Tuve oportunidad de conocer de cerca el proceso, el sistema electoral venezolano, y puedo dar fe de que es uno de los sistemas más blindados de América Latina. Otra medida del gobierno Maduro para evitar votos en su contra fue cerrar la frontera con Venezuela hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. El Consejo Electoral venezolano, de mayoría chavista, informó que de los 2 millones de migrantes venezolanos mayores de edad, solo 7.000 cumplen los requisitos para votar. Tras la orden de Maduro de no permitir la entrada de más venezolanos a su país, las fronteras terrestres quedaron solas. ¡Ahí vamos! Pero una marea humana se hizo a la mar para llegar a votar a Venezuela sin pasar por las alcabalas del régimen. ¡Ahí vamos! En el puente Simón Bolívar, que conecta las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario con San Antonio y San Cristóbal, Venezuela, solo están estos 3 uniformados de la Guardia Venezolana. Hay tanto temor a anunciados patrullajes de colectivos armados a favor de Maduro que nadie se acerca a las trochas o pasos ilegales. Estamos en un alistamiento, como yo le digo, todas las autoridades, tanto militares, policiales y todos los organismos de control. Cabe decir que ya el Departamento del Norte de Santander no es la primera vez que ha tenido estas emergencias, ya estamos preparados. El Consejo Electoral venezolano, de mayoría chavista, informó que de los 2 millones de migrantes venezolanos mayores de edad, solo 7.000 cumplen los requisitos para votar. Este es el tarjetón de las elecciones presidenciales de mañana en Venezuela. Es un guacal de maduros, pues el presidente está avalado por 13 movimientos. Luis Martínez aparece avalado por 6 movimientos de izquierda y 2 de derecha. Antonio Ecari por 6 de la derecha. José Brito por 4 y Daniel Ceballos por otros 2. Pero las encuestas marcan las diferencias entre solo 2. Maduro con un 24% y Edmundo González con el 59%. Maduro fue electo presidente de Venezuela
Venezuela en cuerpo ajeno cuando lo designó sucesor el propio Hugo Chávez desde marzo de 2013. Y lo mismo sucede en la plataforma de unidad, pues González en su tercer candidato y el único que se le permitió inscribir, aunque la campaña ha corrido por cuenta de María Corina Machado, la líder de ultraderecha que durante más de 15 años ha sido la cabeza de la oposición en Venezuela. Las imágenes de la campaña electoral de Venezuela de los últimos días solo son comparables con las que se vivían en diciembre de 1999, cuando en la primera elección de Hugo Chávez se declaró la muerte de los partidos políticos que habían gobernado la política de ese país. Con la misma pasión con la que hace 25 años se eligió a Hugo Chávez, mañana el pueblo de ese país se movilizará, según los pronósticos, para darle sepultura a la revolución bolivariana que inició Chávez. Les confieso que todavía estoy estupefacto. Y de la que Nicolás Maduro asumió las riendas en 2013, tras la muerte del padre de la revolución. Que fue el único ayudante que le quedó. Fue tal la mancha roja en las elecciones parlamentarias siguientes a la elección de Hugo Chávez que no existieron más los partidos tradicionales. Y en 2002, con un efímero y fracasado intento de golpe militar, se declaró su extinción definitiva. Gigantesca lección para todos nosotros. En la medida en que la revolución bolivariana profundizó sus relaciones con Cuba, Nicaragua y las guerrillas colombianas, la oposición venezolana se fue alineando hacia el anticomunismo, que en los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y de Iván Duque en Colombia hicieron otro intento para tomarse el poder tras las maniobras que le quitaron la mayoría electoral que había ganado en las urnas. Las misiones Barrio Adentro, establecidas en Venezuela en 2004, fueron demostrando que más que el prometido aporte de Cuba a la salud de los venezolanos, era el establecimiento de los comités de defensa de la Revolución de Cuba que, estimulados por el monopolio de poderes del Partido Comunista Unido de Venezuela, crearon un régimen policial en ese país. Nadie nos ayuda, nadie. Aunque las petroleras norteamericanas y europeas comenzaron a disminuir sus inversiones desde la estatización total de la industria petrolera en 2002, la crisis en el precio del crudo y el embargo decretado en 2019 terminaron por quebrar la economía venezolana. Mañana comenzará otro capítulo en la historia del hermano país. Las elecciones de mañana en el país hermano no solamente prometen cambiar su rumbo político, sino también el económico, pues Venezuela está en la lista de países más pobres del mundo y en la de los más ricos en reservas petroleras por cuenta de la enemistad que Hugo Chávez casó con los Estados Unidos. Con 303 mil millones de barriles en reservas petroleras, Venezuela es el país más rico del mundo, pero el ingreso promedio de sus habitantes, de $3.600 por año, es el 152 en la escala del Banco Mundial. Es decir, petroleramente es el país más rico del mundo y económicamente uno de los más pobres. Vemos agua a la lluvia cuando no nos sube cisterna de agua. Aunque el fervor electoral de esta jornada es por María Corina Machado, que está en la línea política de Donald Trump y Javier Milei, los venezolanos no podrán votar por ella y en su lugar tendrán que hacerlo por Edmundo González. Y entre ellos dos la principal diferencia está en que ella ha anunciado que privatizará a la petrolera estatal PDVSA y él ha dicho que no lo hará. Si el gobierno acepta la derrota que predicen las encuestas y reconoce el triunfo anunciado de la oposición en Venezuela, el país entrará en una nueva era petrolera y económica, pues el cambio de gobierno va a suponer el final del embargo petrolero que estancó la industria venezolana desde 2008. En este marco político, Venezuela se enfrenta a la inminente pérdida de Citgo, la empresa petrolera valorada en $13.000 millones a partir de la decisión judicial tomada por Estados Unidos. El exdirector de la agremiación de la industria petrolera de Colombia, Rubén Lizarralde, piensa que no será tan fácil para Venezuela recuperar la empresa, que era el principal distribuidor de gasolina en varios estados de Estados Unidos. El gobierno norteamericano frente a Venezuela pues no ha tenido una política coherente, no la ha tenido en temas de petróleo como no la ha tenido en otro tipo de temas. Asimismo, PDVSA, el gigante petrolero estatal de Venezuela, ha atravesado fuertes crisis durante los 25 años de dictadura chavista, agravada por políticas fallidas y sanciones internacionales.
María Corina Machado propone un extenso programa de privatización del sector petrolero para recuperar la producción y posicionar a Venezuela como el principal proveedor energético de las Américas. Según ella, esta medida transformará el país en una potencia energética estable, segura y confiable. María Corina Machado quisiera que se privatizara PDVSA y creo que ella, enfrentada a la nueva realidad, debe aceptar que hay cosas mucho más importantes que deben ocurrir en Venezuela que privatizar PDVSA. El candidato presidencial Edmundo González inicialmente rechazó la privatización de PDVSA, pero tras asumir su candidatura, su postura se volvió ambigua, sugiriendo que la medida está en revisión. No hay treta que valga. De cualquier manera, el presidente que se elija mañana no podrá tomar la decisión por sí mismo y esta tendrá que esperar a la conformación de un nuevo Congreso. Los aviones de la aerolínea Copa Airlines que llevarían a observadores que habían sido invitados por la oposición como testigos de la elección de mañana no recibieron permiso de aterrizar en Caracas y otros que habían llegado por otra vía fueron deportados. Miguel Ángel. Mónica, el presidente Maduro, no obstante las encuestas, dice que él va a ganar mañana, que la oposición dirá que hubo fraude y que si lo hacen, dijo, ya saben, se arrepentirán por 100 años. Fuerza Venezuela, Dios los bendiga. Los observadores electorales invitados por la oposición de Venezuela para las elecciones de mañana no pudieron entrar al país. Algunos los deportaron y el avión de otros no pudo partir. Entre ellos estaba el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el expresidente de México, Vicente Fox. 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. El rechazo para ingresar a Caracas también lo recibió la senadora Angélica Lozano y su esposa Claudia López. Que si llegamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo. Sin embargo, las senadoras del Pacto Histórico, Gloria Flores y Clara López, entraron sin problema. Con la invitación oficial del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, esto incluyó el trámite de una visa especial. El presidente venezolano anoche dijo que ya sabe que ganará y que la oposición denunciará fraude, por lo cual reanudó su advertencia de un baño de sangre. Si cometen este error garrafal, ya saben, se arrepentirán por 100 años. Otros actores políticos de derecha y centro derecha en el continente dan por definitivo el triunfo de la oposición y la confrontación por los resultados. En las urnas no nos vayan a torcer el resultado, es peligroso además. Eso sí desencadena una guerra civil. Nosotros desde Colombia le mandaremos la mejor energía, la mejor de las fuerzas a nuestros hermanos venezolanos para que por fin allá también cese esa horrible noche. Diego Schalper, senador del Partido Renovación Nacional de Chile, que presume ser demandante de las reformas del presidente Boric, advirtió la amenaza que representa Maduro. Yo lo que espero es que los veedores internacionales resguarden que esa gente no sea objeto de violencia el domingo, porque un gobierno que dice que si pierde va a derramar un baño de sangre es un peligro para la humanidad. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que Colombia será respetuosa de las instituciones oficiales de Venezuela y de los resultados electorales de mañana. Las empresas a través de las cuales fue desangrado el presupuesto de la UNGRD no estaban en la lista de proveedores con las cuales la entidad podía contratar, pero Olmedo López maniobró para incorporarlas al registro de proveedores según los cargos que ayer le fueron leídos por la Fiscalía. Que nosotros sí teníamos pruebas. Según el análisis de la Fiscalía, la UNGRD fue desangrada en 2 periodos diferentes, en febrero de 2024 y antes, en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales por su director Olmedo López, el subdirector Snyder Pinilla y sus amigos empresarios. De nuevo que me perdonen. Entre el 5 y el 23 de febrero de 2024, usando la excusa de la temporada de sequía por la que atravesaba el país, esta empresa criminal, como la describió la fiscal Andrea Muñoz, suscribió 4 contratos para el suministro de carrotanques para Córdoba, Buenaventura, Sucre y Bolívar y 4 para hacer el respectivo seguimiento, todos adjudicados a las empresas Maquisabana Rental SAS y Proyecta InSAS por más de 24.000 millones de pesos. El señor Olmedo de Jesús López Martínez, usted
acordó con Snyder Augusto Pinilla Álvarez que a cambio de entrega de dinero se direccionara a las empresas manejadas por sus amigos Marilyn Dayana Cadena Prada y Nelson Raúl Triana Cárdenas los 8 contratos. Además, la fiscal Muñoz resaltó que Snyder Pinilla direccionó los contratos a sabiendas que no cumplían con los requisitos exigidos por la misma entidad. Coordinó con sus amigos Fabián González, esposo de Marilyn Dayana Cadena Prada, y Nelson Raúl Triana Cárdenas, quienes manejaban estas empresas, la inscripción de las mismas en la lista de los proveedores de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero el desfalco no paró ahí. La Fiscalía también resaltó que Olmedo López gestionó entre septiembre y octubre de 2023 junto al exdirectivo de la unidad, Luis Carlos Barreto, y el director de Función Pública, César Manrique, el traslado de 100.000 millones de pesos a través de 7 contratos que fueron financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras, entidad clave para el desarrollo de la reforma agraria, a cambio del direccionamiento de los contratos. Usted acordó con el señor César Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, el pago de coima a cambio de la colaboración que brindara para lograr el traslado o reducción de los 100.000 millones de pesos que la unidad tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Según la Fiscalía, la UNGRD era la que determinaba los contratistas y valores de los contratos, luego de que Olmedo López le enviara el dinero a Snyder Pinilla para lograr la contratación rápida dirigida hacia Barreto y Manrique a cambio del 7% de cada contrato. Carlos Ramón González, a pesar de haber sido director del Departamento Administrativo de la Presidencia y luego director de Inteligencia, también ha sido beneficiario de múltiples contratos con la Alcaldía de Bogotá a través de 2 fundaciones de su familia. María Camila. Mónica, buenas noches. El senador Ariel Ávila le había pedido al Comité de Ética del Partido Alianza Verde investigar el conflicto de interés, pero resulta que el encargado de investigar es el representante legal de una de estas fundaciones. Carlos Ramón González, quien esta semana renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia, ha sido, junto con su familia, beneficiario de 65 contratos desde 2012 hasta la fecha con la Alcaldía de Bogotá. Su empresa familiar es la Corporación Sor Teresa de Calcuta. En ella, González es director. Desde 2012, la corporación ha suscrito contratos para servicios de alimentación en jardines infantiles de Bogotá y tuvo su tope en la Alcaldía de Claudia López con 6.000 millones de pesos. Además, la Corporación de Asís, que estuvo a nombre de Dana Leal, esposa de González, hoy está a la cabeza de su hermana Rosa Elizabeth González. Recibió 8.000 millones de pesos en contratos con la Alcaldía de Bogotá para garantizar la entrega diaria de almuerzos a las poblaciones vulnerables de la ciudad. Esto, según el senador Ariel Ávila, debe ser aclarado, pues para esa época Carlos Ramón González era el copresidente del Partido Alianza Verde, del cual era la exalcaldesa López. Obviamente ahí hay un conflicto de interés muy grande. Hay que aclarar que la exalcaldesa Claudia López se fue del partido, renunció. Además, en esas fundaciones también trabaja Carlos Alberto Camacho Sánchez, quien es el representante legal de la Corporación Sor Teresa de Calcuta de González y a su vez consejero ético del Partido Verde. A la oficina de Camacho le correspondería investigar la solicitud de Ávila, no solo sobre los contratos asociados a Carlos Ramón González, sino también a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el senador Iván Name, denunciados en la repartición de sobornos con dineros de la UNGRD, cuya expulsión del partido ha sido solicitada por miembros del mismo. Pedimos la expulsión inmediata de Iván Name, de Sandra Ortiz y de cualquier otra persona involucrada en los escándalos. El partido lo que nos dijo es que tiene que haber un debido proceso, que estaba la Comisión de Ética, abrieron una investigación y que ha pasado absolutamente nada. La Dirección Nacional del Partido Verde está conformada por 60 personas que toman decisiones sobre la Comisión de Ética, pero los congresistas consultados dicen no conocerlos y puntualizan que aunque Carlos Ramón González ya no tiene cargo en el partido, sí tiene mayorías en su directiva. Aunque los pactos políticos se respetaron para la elección de los presidentes de Cámara y Senado para elegir las de las comisiones, se rompieron. En el caso de la Comisión Quinta fue por las diferencias, al parecer, irreconciliables entre 2 congresistas animalistas. La elección de las nuevas mesas directivas en el Congreso siempre ha estado bajo los denominados acuerdos políticos de los partidos y por ello se sabe con anticipación cómo será la elección de las mesas directivas del Congreso, como ocurrió con Efraín Cepeda la semana pasada. Sí, juro
Pero en las comisiones del Senado estos se rompieron. La Comisión Quinta, que se encarga de temas de medio ambiente y minería, le correspondía al pacto histórico, pero sorpresivamente fue electo Marcos Daniel Pineda, senador del Partido Conservador. Llego a esta honrosa dignidad sin ningún tipo de egos. La designación para el senador del Partido Conservador provocó el rechazo de la bancada de gobierno y de la propia senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien sería elegida según los acuerdos. Termina eligiéndose al senador Marcos Daniel del Partido Conservador con los votos de Cambio Radical, Centro Democrático, los liberales, los conservadores y un voto del Partido Verde de la senadora Andrea Padilla. Según Hernández, su colega del Partido Verde, con quien se suponía que contaba, decidió inclinarse por el del Partido Conservador. Yo creo que es lamentable que una persona que dice defender los derechos de los animales termine votando por un senador que abiertamente se ha declarado opositor o defensor más bien de las peleas de gallos, de las corridas de toros. La senadora Andrea Padilla, quien recibió ataques en redes sociales por incumplir los acuerdos, reveló la razón de su postura. Es cuestión de dignidad política. Padilla, reconocida por liderar las causas antitaurinas y proteger a los animales, denunció que el tema pasó a un plano personal impulsada por la derrotada Esmeralda Hernández. Me quedaba realmente muy difícil apoyar a una persona cuya agenda política ha sido difamarme, ha plagiado proyectos de ley de mi iniciativa y se ha atravesado al agendamiento de mis proyectos. Era para mí realmente una línea roja. Las senadoras Hernández y Padilla, que comparten públicamente la defensa de los animales, ahora se enfrentarían por las diferencias que expresaron al inicio de esta nueva legislatura en el Senado de la República. Y aunque la bancada del gobierno pudo elegir al presidente de la Cámara en las comisiones, no todos sus pactos se cumplieron. La Comisión Quinta, en la que se discuten en primera instancia sus proyectos, quedó en manos de un opositor por cuenta de una jugadita. Muy decepcionante la actitud del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin ser partidos de oposición han roto consecutivamente los acuerdos en la Comisión Quinta. Al inicio del actual periodo en el Congreso, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que atenderá en esta legislatura la reforma agraria y el nuevo Código Minero, se estableció que en el tercer año la presidencia le correspondía al pacto histórico. De verdad que esto no puede pasar. Pero dichos acuerdos no fueron respetados. Propongo al doctor José Octavio Cardona León como candidato para la presidencia de la Comisión Quinta. Cardona, del Partido Liberal. Sí, juro. Fue elegido presidente con 13 votos de los 19 posibles, en detrimento de Eric Velasco, de la bancada de gobierno. Ojalá esta no sea una estrategia orquestada para torpedear la agenda. Estamos hablando de proyectos estratégicos como la reforma al Código Minero, como la reforma al Sistema Nacional Ambiental y también de proyectos importantes que tienen relación con la reforma agraria. Cardona expresó que la presidencia para el pacto histórico no era en el tercer año, sino en el segundo, y que además el gobierno no hizo el esfuerzo para respaldar a Velasco. Que él hizo un reclamo justo a su partido, porque siento que él considera que el partido lo dejó abandonado a su suerte y que el gobierno no hizo más esfuerzo para defender su presidencia. Pura física paja de quien incumple la palabra. La Comisión Quinta en el segundo año le correspondía al pacto histórico. Y nuevamente nos hacen la misma en el tercer año cuando habíamos llegado a un acuerdo que nos iban a compensar. Y las jugadas también se presentaron con la vicepresidencia de la comisión, que era para la Alianza Verde. Con la vicepresidencia que nos correspondía a nosotros y aún así decidieron postular a Sandra Ramírez de Cambio Radical y romper los acuerdos y romper la palabra. Dicen en la Comisión Quinta. Sí, juro. Que la representante Sandra Ramírez tuvo una campaña de 10 minutos. Vamos a ayudar a que las reformas que este gobierno quiere en pro del beneficio de los colombianos salgan adelante. No vamos a hacer un palo en la rueda. A la nueva mesa directiva la oposición le dio su total apoyo. Me siento muy bien representado por esta mesa directiva. Cuente aquí con este partido que va a trabajar muy de la mano con ustedes. Ahora la expectativa es conocer cuál será el trámite que tenga la reforma agraria en esta comisión. Nuevamente, la venta de leche en polvo rehidratada y la sobreproducción nacional están afectando la sostenibilidad del negocio, pero a este se suma una disminución del consumo nacional que preocupa aún más a los productores.
La crisis que enfrentan los productores de leche, que ya completa cerca de año y medio, no solo obedece a las importaciones de leche en polvo, que este año ya superaron las 29.000 toneladas, sino a la caída del consumo, que en 2 años ha bajado más de un 9% por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Se nos hizo una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque además de lo que siempre pasa, que es que cuando hay más lluvias hay más leche, se juntó con un consumo muy deprimido. ¿Eso qué traía? Que la industria estaba llena de inventario que no había podido rotar, particularmente de leche en polvo. Entonces, por eso es que en este momento la crisis está más aguda. Sin embargo, aunque el precio al productor ha caído desde abril de 2023 en un 15%, el precio al consumidor no ha bajado pese a la sobreoferta. El consumidor tiene que tener un precio razonable en relación al costo del producto y a lo que le pagan al productor primario por ese producto. Colombia es el único producto agrícola que tiene precio regulado, ¿sí? El precio lo establece el gobierno todos los años, un precio mínimo. Según el sector ganadero, los comercializadores de leche y sus derivados son el obstáculo para que el precio al consumidor final no baje. El sector comercial se está quedando con un margen muy grande del precio final que el consumidor de a pie paga por el litro de leche o por el kilo de queso. Ahí hay una distorsión que el Estado tiene que buscar cómo regula. En septiembre, el Ministerio de Comercio tendrá la certeza de si se puede o no tomar medidas como el aumento de aranceles a las importaciones de leche para proteger a la industria nacional. Ya iniciamos una investigación formal por este tema y si la investigación da fruto, esto podría traducirse en una protección a ese sector. Es a los 60 días de iniciar la investigación para que todo el mundo, todos los involucrados también puedan comentar, responder a las inquietudes. Por ahora, la solución para los pequeños productores, entre otras cosas, es que el precio de la leche baje para incentivar el consumo. Los inventarios represados del sector lácteo ascienden a los 240 millones de litros. Los deportistas colombianos que ganen medallas tendrán una bonificación mayor que la de las potencias deportivas, lo que indican los indicadores. La ciudad de Hong Kong prometió bonificar con 1.3 millones de dólares a los deportistas locales que ganen una medalla de oro. Singapur con 730 mil dólares, Indonesia con 383 mil, Azerbaiyán con 255 mil, Colombia con 78 mil, Francia con 66 mil y Australia con 15 mil. Esto indica que aunque todos pretenden ganar el oro, finalmente están compitiendo por la plata. Esto es lo que indican los indicadores. El aeropuerto El Dorado tiene su propia aplicación Dorabot, que responde preguntas sobre el servicio. Hola, soy Dorabot. El Aeropuerto Internacional El Dorado y su equipo de informática lanzaron Dorabot, un asistente virtual realizado por medio de inteligencia artificial, con la intención de facilitar los procesos de comunicación de vuelos. Dorabot es la primera asistente virtual de vuelos en Colombia, siendo de las pioneras en realizarlo desde dispositivos móviles. Esta herramienta funciona por medio de un chat de WhatsApp que estará habilitado en cualquier horario, en el que después de unas preguntas de reconocimiento se podrá consultar la información a elección del usuario. Entre las búsquedas más frecuentes está la información de los vuelos, recomendaciones para check-in, compras al interior del aeropuerto, tips para el uso de transporte público y ubicación de puntos clave dentro del aeropuerto. Si usted está planeando viajar o desea consultar el vuelo de algún familiar, tendrá esta aplicación al alcance de su mano. El programa Regala una Vida, una brigada realizada en conjunto con la Fundación Cardioinfantil y American Friends, se llevó a cabo este 27 de julio, una iniciativa que brinda atención personalizada para detectar gratis posibles anomalías cardiovasculares en pacientes de comunidades vulnerables. Incluye la toma de un electrocardiograma y la toma de un ecocardiograma que lo hace el cardiólogo pediatra, y en esa instancia es donde se identifica si el niño requiere un procedimiento. Este programa cuenta con una inversión anual de más de 8.000 millones de pesos y más de 14 brigadas anuales, donde participan voluntarios nacionales y extranjeros. Y hemos podido recaudar miles de dólares por muchas cirugías y ha sido un gran esfuerzo.
y era una iniciativa que empezó solo porque queríamos ayudar a nuestros colombianos. Son cientos de personas que apoyan mediante donaciones, recolectas y brindando su conocimiento a la causa. Estos eventos son una maravilla, esta es una jornada de salud que se hace para, más que detectar, es como para darle una segunda opinión. Y han salvado muchas vidas porque esa es una alegría, pues como que si todos los niños fueran míos, pero muchas mamás están felices. Además, una vez se detecte o no riesgo cardiovascular en el niño, en caso de tener alguna complicación, la misma brigada cubre en ciertos casos hospedaje, vuelos y tratamientos. Esa lentitud que acompaña el trabajo y el estudio después del receso y el paseo es lo que se llama el síndrome postvacacional. He aquí algunas claves para combatirlo. El síndrome postvacacional es un conjunto de síntomas que afectan a estudiantes que terminan su periodo de descanso o a empleados que deben regresar a sus oficios y que producen falta de apetito y motivación, cansancio, tristeza, irritabilidad y en algunos casos hasta depresión. Lo primero es tratar de recuperar la dinámica que tiene nuestro trabajo. Una vez volvamos, recordar qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién trabajamos, revisar la agenda. Para evitar o enfrentar el síndrome postvacacional o falta de adaptación a la rutina, es necesario hacer algún tipo de contacto con los escenarios, las herramientas, los horarios y labores comunes de su rutina. Para facilitar la adaptación a la rutina, es también importante retomar, incluso paulatinamente, los alimentos que suele consumir en días de estudio o laborales. Tener definida una tarea que voy a salir después de que salí mi jornada laboral, también para poderme ir adaptando y reincorporando mis actividades personales con las actividades laborales. Ya de regreso a los compromisos académicos o de trabajo, es indispensable disfrutar todos los descansos posibles y aprovechar más las personas con las que se comparten momentos agradables. Darle una cachetada a un policía no mereció ni siquiera un regaño de la Fiscalía a los empresarios del Valle del Cauca que lo hicieron hace 2 semanas en un avión. ¿Qué tal esto? La Fiscalía desarchivó el proceso por lesiones personales en el caso de estos 2 sujetos que el pasado 20 de junio a las 11:30 de la noche agredieron al patrullero de la policía Carlos Quiñones al interior de este avión de Avianca que debía cumplir la ruta Bogotá-Cali. El caso generó el rechazo de la institución, que también anunció la judicialización de los agresores, Milton Vaquero Peña y su hermano Oscar Vaquero Peña. Se tornan agresivos hacia la policía, la agreden física y verbalmente, razón por la cual los policías proceden a judicializarlo por el delito de violencia contra servidor público. 20 horas después de estos hechos, vamos a bajar, negro, no detengan el vuelo. Por orden del fiscal 359, delegado ante jueces del circuito, Alberto Efraín Ortiz, los agresores del patrullero Carlos Quiñones quedaron en libertad, gracias a que el ente acusador tipificó el delito de lesiones personales dolosas en lugar de violencia contra servidor público, al considerar que no hay justificación para una investigación penal. Pues debido a la carencia de alguna huella de daño en la humanidad del denunciante como producto de aquella, tal vez derivado de la suavidad con que se propinaron, no se considera que, en este estadio preliminar, dicha conducta se pliegue a algún comportamiento típico previsto en el Código de Penas. Venga, yo no estoy robando acá a nadie. Pese a este video en el que quedaron grabadas las agresiones racistas, burla y físicas de los hermanos Vaquero Peña, para la Fiscalía estas conductas y el golpe no fueron lo suficientemente fuertes para dejar evidencia de los actos, según el fiscal Alberto Efraín Ortiz. A pesar de haberse remitido oportunamente al ofendido ante las autoridades clínicas, no se encuentra acreditada afectación alguna de su integridad, debidamente soportada a través de dictamen médico legal. Por el momento, se notificó el desarchivo del caso al patrullero Carlos Quiñones y lo entrevistaron funcionarios del CTI, que desde el 3 de julio no han vuelto a pronunciarse sobre el caso. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.